Días, ¿cómo están? Bien. Bien, bendecidos, qué bueno. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de cada domingo familiar, este 15 de octubre. Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra serie, verdaderos o falsos cristianos. Ya me parece que este es el quinto tema. Y el título de este tema el día de hoy se llama Rasgos de un verdadero cristiano. ¿Sí? Rasgos de un verdadero cristiano. Y bueno, les voy a pedir que por favor vayan buscando en sus Biblias Hechos, abran en el libro de Hechos, por favor, capítulo 11. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 11. ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Amén. Bueno, nos gozamos en la oración, poniendo delante de Dios nuestras peticiones, ruegos y acciones de gracias como Él nos lo pide, como nos lo manda. Nos gozamos en la alabanza, en la adoración, y ahora hay que gozarnos y disfrutar de la palabra, del mensaje, del consejo sabio de Dios, ¿verdad? Amén. Y bueno, mis hermanos, yo no sé cómo han percibido esta serie, pero bueno, durante toda esta serie, a lo largo de estos estudios, hemos estado aprendiendo acerca de cómo la Biblia nos enseña a discernir, a ver la diferencia entre los falsos maestros, entre los falsos profetas, entre los falsos creyentes. Y no digo falsos cristianos, bueno, es un término, pero en realidad, si una persona es un falso maestro, es un falso creyente, pues obviamente no es cristiano, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia nos enseña cómo discernir, cómo darnos cuenta, cómo distinguir entre estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos discípulos de Jesús. Y de hecho, una de las señales, pues esta es una de las señales que Jesús nos advierte y nos enseña, que sería el final de los tiempos y de su venida, ¿verdad? Que habrá falsos maestros, falsos discípulos, falsos profetas. Y también esto, mis hermanos, es un tema muy importante para Dios, porque si te das cuenta, a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento, todas las cartas tratan este asunto. Nos advierten que nos cuidemos de los falsos maestros, que nos cuidemos de las falsas doctrinas, que nos cuidemos de los falsos discípulos, ¿verdad? Entonces es un tema importante el cual debemos de conocer y entender. Y uno de los propósitos de esta serie, mis hermanos, pues es ese, que hagamos conciencia, ¿verdad? Que hagamos conciencia, que necesitamos estar alerta, que necesitamos estar preparados, que debemos estar entendidos o con el entendimiento bien despierto. ¿Para qué? Para no ser engañados. Para no ser engañados, ¿por qué? Por las falsas doctrinas, ¿verdad? Estas falsas doctrinas que son basadas en, ¿qué dice? En artimañas, en trucos, en filosofías de hombres, a las cuales la Biblia, ¿cómo les conoce? Doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hacer conciencia, mis hermanos, que tenemos que estudiar la Biblia, que tenemos que conocerla, que tenemos que estar alertas para poder, como hemos estado estudiando, contradecir a todos esos falsos profetas, ¿verdad? También otro de los propósitos de esta serie, pues es que analicemos nuestras vidas, ¿sí? Que analicemos nuestra vida cristiana, que analicemos nuestra vida espiritual, que analicemos nuestra relación con Cristo y que echemos un vistazo a nuestro corazón, ¿sí? Y podamos de alguna manera cerciorarnos si realmente estamos caminando con Cristo como un verdadero discípulo o simplemente estamos siendo engañados, ¿sí? Nos estamos siendo engañados por nosotros mismos y seguimos caminando, seguimos viviendo en la vanidad de nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, esos son de los propósitos. Y bueno, mi hermano, yo la verdad, no sé tú, pero yo en verdad te lo digo sinceramente, a mí la verdad el Señor me ha estado corrigiendo, me ha estado confrontando, me ha redarguido, me ha instruido mucho en algunas cosas de mi carácter. Y la verdad le pido a Dios que el Espíritu Santo pues me siga enseñando para que yo pueda corregir esos defectos que aún tengo, ¿verdad? Y es lo mismo, mi hermano, que yo le pido al Señor que ustedes, pues no sé cómo lo estén tomando, no sé si están siendo edificados, si realmente han estado analizando sus vidas, su cristianismo, su relación con Cristo, y si han ido sacando conclusiones de cómo están viviendo. Si realmente están caminando con Jesús o están viviendo en el engaño de su corazón. Bueno, el día de hoy vamos pues a enfocarnos en los rasgos de un verdadero
creyente, de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo de Jesús. Pero quiero dejar una base antes de entrar en estos rasgos. Hay que dejar una base. Para eso les pedí que abrieran sus Biblias en el libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer el versículo 25 y 26. Pero antes, a modo de contexto, este capítulo nos habla, mis hermanos, de que hubo una persecución de los hermanos, de los discípulos de Jesús, ahí en Jerusalén, en Judea, y estos hermanos salieron huyendo, ¿sí? Salieron huyendo de ahí a causa de la persecución que comenzó por ellos, esa cacería de creyentes, de discípulos de Jesús, y salieron huyendo, y este grupo de hermanos se instaló en Antioquía, en una ciudad que se llama Antioquía. Esta ciudad de Antioquía, mis hermanos, era una típica ciudad helenística, ¿sí? Es decir, tenía mucha influencia griega en todos los aspectos, Era una ciudad, dicen que era una ciudad contada junto con Roma y Alejandría entre las 3 principales ciudades del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque era una ciudad tan grande, tan moderna, que Antioquía era una metrópolis, una ciudad grande dedicada al comercio, a la política, a la ciencia. Y bueno, una ciudad muy cosmopolita, es decir, ahí llegaban a vivir personas de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque era una ciudad grande, moderna, donde encontrabas de todo, donde podías comerciar, encontrar de todo. ¿Sí? Haz de cuenta que es como cuando ahorita que comparamos Antioquía con Nueva York, ¿sí? O Las Vegas. Con ciudades grandes, ciudades donde hay gente de todas partes del mundo, ciudades muy modernas, donde hay de todo. Y bueno, los hermanos, a causa de la persecución, llegan a Antioquía, esta ciudad. Antioquía actualmente está situada en Turquía, es parte de la costa, es un puerto, parte de la costa de Turquía, muy famoso por su comercio. Y bueno, estos hermanos llegan a esta ciudad y al ver el relato uno podría pensar, bueno, imagínate que nosotros saliéramos huyendo y llegamos a otra ciudad. Y estos hermanos, en vez de pasar desapercibidos, en vez de esconderse, de tener un perfil bajo, ay, no nos vayan a descubrir aquí también que somos creyentes, discípulos de Jesús. No, estos hermanos comienzan a hablar del Evangelio, comienzan a compartir las buenas nuevas, comienzan a sembrar la semilla del reino. Y dicen el relato que mucha gente comenzó a creer en Jesús, mucha gente se convirtió a Jesús y comenzaban a congregarse. Al punto que dice que este rumor llegó hasta Jerusalén y tuvieron que enviar a Bernabé para que se cerciorara, para que fuera y diera fe de toda la obra que Dios estaba haciendo en Antioquía a través de estos hermanos. Y llegó Bernabé y vio toda la obra que Dios estaba haciendo a través de estos hermanos y corrió a Tarso a buscar a Saulo. Y bueno, y llegamos al versículo 25 que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate, mi hermano, quiero que notemos que el versículo, ¿sí? Aquí se mencionan 2 palabras que están relacionadas con nosotros. ¿Cuáles son? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre estas 2 palabras? ¿Cómo podemos relacionar estas 2 palabras? Discípulos y cristianos. Bueno, tenemos que entender un poco el significado de estas palabras. La palabra discípulo significa aprendiz, estudiante o alumno. Eso significa discípulo. Si yo digo yo soy un discípulo de Jesús, estoy diciendo yo soy un estudiante, un aprendiz, un alumno de Jesús, ¿sí? La palabra cristiano es una palabra compuesta por 2 vocablos. Anos, que significa pequeño, y Christos, que significa ungido o Mesías. Pero este adjetivo calificativo obviamente va relacionado a Jesús, ¿verdad? Entonces, por lo que el nombre que le pusieron a los hermanos en Antioquía, ese nombre de cristianos, significa partidarios o seguidores de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que significa cristianos. Entonces vemos pues que en Antioquía a este grupo de hermanos que salió huyendo, que comenzaron a predicar el Evangelio, que comenzaron a demostrar
su cristianismo, que eran seguidores de Jesús, se les comenzó a llamar, mira, ahí van los seguidores de Jesús, ahí van los partidarios de Jesús. Ahora, pregunta, ¿quiénes le pusieron este nombre o este apodo? Porque es un apodo, realmente esto surgió como un apodo. ¿A quiénes le pusieron este apodo o este alias? A los cristianos, a los hermanos de la iglesia. ¿Quiénes fueron? ¿Los mismos de la iglesia? No, ¿verdad? Fueron los que estaban fuera de la iglesia, aquellas personas que no veían con buenos ojos lo que ellos hacían y que no aceptaban la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Y este apodo, este alias, mis hermanos, fue creado por los opositores de los discípulos de Jesús como un insulto o una burla para echárselos en cara, ¿sí? Es decir, así como que, mira, ahí están los cristianos, hombre. Ahí vienen estos cristianos, ¿sí? Ya empezaron los cristianos, caramba, ¿sí? Así como actualmente, todavía, ¿a poco no te ha pasado en tu trabajo que te dicen, ahí viene la cristiana esta? Mira los cristianos, estos cristianos ya van a empezar a cantar. ¿A poco eres cristiano? ¿A poco eres de los aleluya? ¿Sí? ¿No te ha pasado en tu trabajo que te señalan por ser cristiano? Bueno, ahora bien, tomemos en cuenta una cosa, mis hermanos. Este apodo, ¿sí? Este alias, se creó o fue creado en tono de burla, en tono de ofensa. Pero los discípulos, los alumnos de Jesús, los aprendices de Jesús, que conformaban la iglesia en ese tiempo en Antioquía, no lo tomaron como un insulto, no lo tomaron como una ofensa, sino como una predestinación que iba a ser de mucha utilidad para ellos, por sus rasgos distintivos, y para todos aquellos que se habrían de creer. ¿Sí me explico? O sea, vean el enfoque de estos hermanos, ¿sí? Este apodo fue creado para burlarse o para insultarlos. Los cristianos. Los cristianos. Pero estos hermanos dijeron, a ver, seamos sabios. Y ahí es donde ves, cuando ves que Dios, cómo te da un enfoque diferente y una perspectiva diferente de las cosas. O sea, a ver, me están diciendo cristianos para que nos enojemos, para insultarnos y para burlarse de nosotros. Pero en realidad, pues es verdad. Somos cristianos. Somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Jesús, del Mesías. Entonces no nos enojemos cuando nos digan cristianos. Entonces ese insulto, ese apodo que fue creado para burlarse e insultarlos, ellos lo vieron pues, desde otro enfoque, desde otra perspectiva, y lo tomaron para sí porque era algo que marcaba sus rasgos. Ese nombre marcaba sus rasgos distintivos de ser discípulos de Jesús. Por eso no te enojes. ¿Sí? No te enojes cuando se burlen de ti o cuando te quieran insultar por ser cristiano o por ser cristiano. No te enojes cuando tu familia, tus familiares se burlen. Ya viene la cristiana. Ya vienen los cristianos. Ya van a empezar a hablarte de Cristo estos. ¿Sí? O cuando de repente tengas un problema, ¿no? Que te señalan. Sí, tú porque te quieres mucho porque según eres cristiana. Pues sí. No te enojes. No tienes por qué enojarte, hermano. ¿Sí? Ni ponerte a pelear, ni sentirte mal, al contrario, regocíjate porque te están comparando como lo que realmente eres. ¿O no eres un seguidor de Jesús? Del Mesías. Entonces no hay que enojarnos. Entonces aquí quiero que vean, ¿sí? Cómo cambia el enfoque, cómo Dios nos ayuda a cambiar el enfoque, a ver las perspectivas de las cosas. Ahora, ¿qué es un apodo, hermanos? ¿O por qué se pone un apodo? ¿Qué es un apodo? Un apodo es un nombre que se le pone a una persona en vez de su nombre propio, ¿sí? En la cual se hace referencia pues, a rasgos, cualidades, características muy particulares que lo distinguen, ¿verdad? Por ejemplo, acuérdate, cuando eras más joven ibas a la escuela, a la secundaria, a la prepa, los apodos que escuchabas o que ponías o que te ponían, ¿verdad? Por ejemplo, decías, mira, ese muchacho se llama Alfonso, sí, pero le decimos el picudo. ¿Por qué le dicen el picudo? Pues porque es bien entrón y le gusta pelear y es bien broncudo y no se raja, por eso le decimos el picudo. Pues órale. Y ahí viene el chido. ¿El chido por qué? Porque dicen, pues que es muy buena onda, siempre trata de ayudar a todos, es súper bien buena onda ese muchacho. Pues el chido. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando era niño, mi familia, por parte de mi papá, me acuerdo que me decían el perico.
porque hablaba mucho. Decían, ya cállate, perico, porque hablaba mucho. Entonces, ¿verdad? Entonces son rasgos, características, ¿sí? Los apodos son particulares que te distinguen. Por ejemplo, ¿a ti cómo te decían? Ya después me dices, al rato me dices cómo te decían, ¿verdad? Pero entonces un apodo son esos rasgos, ese nombre que distingue tus rasgos, tus características, cualidades particulares. Entonces, a estos hermanos, a estos discípulos de Jesús, ¿sí? Les comenzaron a decir cristianos, ¿sí? Y les decían así, cristianos, porque la gente que los rodeaba en Antioquía notaban, veían, se daban cuenta de los rasgos, cualidades y características muy particulares en su conducta, ya que ellos, con su vida, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de tratar a la gente, expresaban los rasgos, las características muy particulares de su maestro. ¿Sí? ¿Quién era su maestro? Jesús, ¿verdad? El Mesías. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos cómo ellos recibieron este apodo como un honor y un privilegio. Sí, soy cristiano y a mucha honra. ¿Sí? Soy cristiano porque Dios me ha dado ese honor y ese privilegio de vivir por algo, de vivir y morir por algo que realmente vale la pena. Él, ¿sí? Seguirlo, demostrar al mundo que Cristo vive en mí. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:21, fíjense. Acompáñenme, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, vean lo que dice. ¿Ya lo tienen? Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. ¿Sí? Por esto fuisteis llamados, ya que Cristo sufrió por ustedes, sufrió por nosotros, dándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Ven? Entonces, lo que empezó como una ofensa, como una burla, terminó siendo nuestro título en el mundo, cristianos. ¿Sí? Lo cual, mis hermanos, realmente, y hay que reconocer, se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo en un simple concepto de una religión más. Ah, los cristianos. Pues soy cristiano. ¿Sí? Entonces, hermano, se ha ido perdiendo este enfoque cuando en realidad, ¿sí? El propósito de ambas palabras que acabamos de ver, discípulo y cristiano, tiene una relación. ¿Qué relación? Ser seguidores de Jesús el Mesías, ¿sí? Y parecernos a nuestro Maestro. Esta es la relación que hay entre estas dos palabras. Ser seguidor de Jesús y parecerme a mi Maestro. Seguir sus pisadas, seguir su camino. Por eso, mi hermano, de verdad, considera siempre un honor, ¿sí? El llevar el nombre por el cual nosotros expresamos que Cristo vive en nosotros. No te enojes cuando se burlen, no te enojes si tu primo, tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus compañeros se burlan de ti, ¿sí? O te echan en cara, ay, si tú te crees muy cristiana. Pues sí, porque estoy demostrando que sigo a Cristo y estoy demostrando que si tú me estás diciendo cristiano y tú me dices cristiano o cristiana, es porque tú estás viendo que de verdad me estoy pareciendo a mi Maestro. ¿Sí? Entonces no te debes de ofender, sino al contrario, tómalo con orgullo, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Con honor, ¿sí? Como algo de privilegio, decir, sí, soy cristiano. Pero también, mis hermanos, tenemos que entender o tomar en cuenta una cosa. Cuando hay una falta de compromiso de nuestra parte, ¿sí? O sea, cuando realmente no hay un compromiso genuino, leal a Jesús, vamos a deshonrar o vamos a degradar este título, ¿sí? Y vamos a deshonrar la imagen que representa a Cristo en nuestras vidas. Si tú no te comprometes de verdad, si no hay un compromiso genuino delante de Cristo, como discípulo, como su alumno, como tu maestro, como seguidor de Él, pues tarde o temprano, mi hermano, vas a deshonrar el título, lo vas a degradar, ¿sí? Con tu manera de vivir. Entonces, seamos, pues, mis hermanos, comprometidos, porque Cristo murió por nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué más privilegio que Él te use, que Él te sirva, o no? ¿Verdad? Bueno, ahora que conocemos, pues, el significado y la relación de estas palabras, discípulo y cristiano, mis hermanos, pregunta, a ver,
podemos, mis hermanos, decir con seguridad y sin temor a equivocarnos que somos genuinos seguidores de Cristo, somos genuinos seguidores de Jesús, del Mesías. Podemos decir sin error, sin temor a equivocarnos, que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. ¿Sí o no? Sí. ¿Amén? Bueno, si tú tienes esta convicción, ¿sí?, que realmente eres un discípulo de Cristo, te felicito y de verdad te pido y te animo a que sigas fiel, mi hermano, a que sigas fiel, ¿sí?, fiel al Señor. Pero si en ti hay una duda, ¿sí?, si sientes no estoy seguro, pues ahorita ya como que viéndolo así desde esta forma, pues ya no sé, sí, bueno, pues también le pido al Señor que te ayude a tener esa convicción, esa seguridad, para que lo sigas y lo obedezcas. Entonces, mi hermano, quiero que consideres una cosa, ¿verdad?, pero quiero que la tomes muy en cuenta todos los días, lo cual te va a ayudar, ¿sí?, a que tengas esa convicción y esa seguridad en ti. Mi hermano, si tú te consideras un discípulo, un alumno de Jesús, ¿verdad? Si tú te consideras un seguidor de Cristo con todo y tus defectos, o sea, si nos consideramos así, porque seguimos teniendo defectos, seguimos pecando, seguimos viviendo en esta humanidad, ¿verdad?, que tiene una tendencia al mal, pero si tú todos los días, mi hermano, te estás esforzando por conocerlo, por entenderlo, por obedecerlo, si tú todos los días, mi hermano, te esfuerzas por resistir las tentaciones, por soportar las pruebas, las adversidades, si tú todos los días estás tratando y esforzándote de mantenerte fiel y firme en tu fe, ¿sí?, y tratas todos los días de honrar su nombre, pregunta, ¿crees que es una casualidad? ¿Sí? ¿Crees que es casualidad? ¿O crees que porque tú piensas o alguna vez expresas esto de que es que yo encontré a Jesús y decidí seguirlo? ¿Han escuchado esa expresión? Es que yo encontré a Jesús en mi vida y decidí seguirlo. ¿La has escuchado o la has dicho tú? ¿Sí o no? Muchas personas dicen eso, es que yo encontré a Jesús y yo decidí seguir a Jesús. Bueno, pues déjame decirte, mi hermano, que si tú piensas o has escuchado de que porque tú encontraste a Jesús y tú decidiste hacerlo, por eso te esfuerzas, estás totalmente equivocado, ¿sí? Porque no es así. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú realmente eres un verdadero discípulo de Jesús, no es porque tú hayas encontrado a Jesús, ni porque tú lo hayas escogido, sino todo lo contrario, es porque Él te encontró a ti y Él te escogió a ti. Sí, mira, vamos a Marcos 3 para comprobar esto. Marcos 3, capítulo 13. Dice, ¿lo tienen? Amén. Dice el versículo 13, Marcos 3:13. Dice, después subió al monte, este es Jesús, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, ¿sí?, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A ver, vean lo que dice aquí. Dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso, ¿sí?, a los que Él quiso. Esta palabra quiso, mi hermano, es clave. La palabra quiso proviene del vocablo griego, que es etzeleo, así con D, etzeleo. Y esta palabra tiene varios significados. Fíjate, significa preferir, escoger y desear. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? A ver, ¿qué nos está diciendo aquí el relato? Dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Es decir, escogió, prefirió, deseó a los que Él quiso y los llamó. Ahora, ¿en qué se basó este llamado de Jesús? O sea, ¿en qué se basó Jesús para llamar a sus discípulos? A ver, ¿por qué los prefirió a ellos? ¿Por qué los escogió a ellos y no a otros? O sea, ¿cuál fue la base para que Jesús escogiera a sus discípulos? ¿Acaso los escogió por sus apodos? ¿Por sus características? ¿Por sus rasgos? Bueno, porque imagínate, o sea, llamó a Pedro. Pedro era un pescador. Y dice, la Biblia nos enseña que Pedro era una persona impulsiva, ¿verdad? Así de carácter fuerte. Entonces, a lo mejor Pedro era el picudo de ahí, ¿verdad? A
A lo mejor a él le decían el picudo, y Jesús lo llamó y dijo, mira, este es entrón, este es valiente, este no se raja. A ver, Pedro, sígueme, porque seguramente si tú te vienes conmigo, la gente no se va a meter con nosotros porque pues te va a tener miedo. O ¿cómo llamó a Mateo? ¿Por qué llamó a Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos, ¿sí? Era mal visto ante la comunidad judía, pero era inteligente, sabía hacer cuentas, sabía hacer negocios. A lo mejor le decían el tiburón por las mordidas que daba, ¿verdad? Corrupto. ¿Sí? ¿Lo habrá llamado por eso Jesús? O sea, Mateo, sígueme porque eres bueno para el negocio, eres bueno para los negocios. A lo mejor tú me vas a hacer de mucho provecho porque sabes hacer cuentas. ¿Lo habrá llamado por eso? Por sus rasgos, por sus características. Entonces, ¿por qué los llamó? ¿Por qué Jesús los prefirió a ellos? ¿Por qué los escogió? Bueno, esta palabra etzeleo tiene otros significados. Significa tomar para sí mismo, alegrarse en algo o estar dispuesto. Entonces, Jesús escogió a sus discípulos, los prefirió a ellos y los escogió, los tomó para sí con alegría en su corazón, porque Jesús vio en ellos, en su corazón, que estaban dispuestos, que había disposición. ¿Para qué? Para seguirlo, para enseñar, para que aprendieran, para obedecerlos, para servir, ¿sí? Jesús vio en ellos esa disposición, mis hermanos. O sea, ¿se acuerdan cuando el profeta Samuel fue a la casa del papá de David, de Isaí, y Dios lo mandó ahí y le dijo, ve a la casa de Isaí porque voy a ungir a un nuevo rey? ¿Sí? Y Isaí le presentó a sus hijos, le presentó al primero y vio que era un hombre, pues, un muchacho grande, así fortachón, de buen parecer. ¿Y qué dijo Samuel? Este es. No. Y viene el otro. Este. No. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes juzgan de acuerdo a lo que ven sus ojos, pero yo veo el corazón. ¿Sí? Este es lo mismo, mis hermanos. Jesús escogió a sus discípulos, los tomó para sí con esa alegría en su corazón de Jesús, porque vio en ellos, en su corazón, que estaban dispuestos, que había disposición para servirlo, para obedecerlo, para estar con Él, para aprender de Él. Mi hermano, si tú estás aquí, no es una casualidad. Y no es porque tú hayas encontrado a Jesús en tu vida, ni porque tú hayas escogido seguirlo a Él. Es porque Él te encontró, Él vio en tu corazón que hay disposición y Él te escogió a ti. Mi hermano, entonces tú tienes disposición en tu corazón. Jesús ha visto algo en ti útil, ¿sí? Para servirlo, para enseñarle, para que estés con Él. Dice aquí, los llamó, dice, y vinieron a Él. ¿Quiénes vinieron a Él? Los discípulos. Tú tienes que ir a Jesús, ¿sí? Vinieron a Él y los preparó y vio que había disposición para enviarlos a predicar, ¿sí? Entonces, mi hermano, ven cómo el cambiar el enfoque, ¿sí? de cómo percibimos nuestra posición con Cristo, ¿sí? Decir, no, es que yo encontré a Jesús. No, no es cierto. Cristo me encontró a mí, ¿sí? Cristo me encontró, Él me llamó, Él me escogió porque vio en mi corazón que yo tenía disposición para servirlo, que mi corazón estaba dispuesto para aprender, para acercarme a Él, para seguirlo, para caminar con Él y para predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos nuestra perspectiva, eso nos va a ayudar, mis hermanos, para ver realmente con humildad nuestra posición delante de Cristo, delante de Dios, como hijos de Dios, pero también como siervos del Señor, ¿sí? Porque somos hijos de Dios, pero somos siervos del Señor también. Entonces, aquí es donde muchos se equivocan, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pensar que ellos se encontraron y que ellos escogieron a Jesús, dejan abierta una posibilidad, ¿sí? De que en primer lugar pueden llegar a pensar que ellos le están haciendo el favor a Jesús, de escucharlo, de seguirlo, de servirlo, y dejan abierta esa posibilidad de ser y dejar de ser cristianos en cualquier momento, ¿sí? Por eso vemos que muchos que empiezan bien y esto y todo eso, y de repente ya abandonan los ministerios, dejan botado todo, o simplemente se van, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la idea de que, es que yo encontré a Jesús, ¿sí? Yo le hago el favor a Jesús. No, mi hermano, ¿sí? Jesús no nos necesita, nosotros necesitamos de Él, ¿sí? Que es diferente. Nosotros necesitamos de Él primero, porque ya después Jesús nos
necesita para anunciar el Evangelio, para servirle, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos primero de Él. Entonces, a lo que voy, mis hermanos, es de que en este momento, de verdad, el cristianismo está muy rebajado. Se ha rebajado mucho el concepto y el propósito de lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús, de lo que es ser un verdadero cristiano, ¿sí? Antes, acabamos de leerlo en el libro de los Hechos, antes se burlaban, insultaban a los creyentes, a los cristianos, por demostrar con su manera de vivir el carácter y las enseñanzas de su maestro. Por eso se burlaban de ellos, porque eran diferentes. Hoy se burlan del cristianismo, ¿sí? Porque muchos que dicen ser cristianos, con sus vidas, con su manera de vivir, expresan más un amor y un deseo al mundo que un verdadero deseo y carácter de demostrar quién es tu maestro. ¿Sí me explico? O sea, hay más amor, muchos que se llaman cristianos tienen más amor por el mundo que porque realmente demostrar el carácter de Cristo en ellos. Simplemente lo que acaba de declarar el líder o el fundador de la iglesia satánica. Él declaró y dijo, a mí me da risa, dice, me da risa, pero estoy feliz porque por lo menos los cristianos permiten que sus hijos adoren a Satanás una noche. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Pues a que hay muchos supuestos cristianos que permiten que sus hijos celebren Halloween. Y hasta los acompañan a pedir dulces y los disfrazan. Ay, hermano, pero es que pues, lo estoy disfrazando de abejita. No importa. ¿Sí? Ay, es que se ve tierno, mira qué curioso se ve de florecita mi hija. No, no importa. ¿Sí? Vean lo que declaró el mismo fundador de la iglesia satánica. Me da risa, pero también me da alegría saber que los cristianos, por lo menos una noche, permiten que sus hijos adoren a Satanás. ¿Cómo se ha rebajado, mis hermanos, el cristianismo? ¿Sí? Aquellos también, de repente tus vecinos se pueden burlar de ti o tus familiares. Oye, pues no que eres cristiano, entonces ¿por qué estás permitiendo esto en tu casa? ¿Sí? Así, por ejemplo, los padres que de repente, pues su hijo o su hija toma otro rumbo, su vida, y de repente ya mete a la novia, ¿sí? A la novia, a la casa, a vivir y no están casados, y ahí están viviendo como si estuvieran casados, pero sin serlo, y los papás lo permiten, ¿sí? O de repente ven tus hijos o tus familiares de que en tu casa se arman las fiestas, del bailongo, la tomadera. Oye, pero ¿no eres cristiano? ¿No que los cristianos no hacen eso? Ah, bueno, pues es que yo no soy, es que es mi papá, es mi primo y vino con sus cuates y pues ni modo de correrlos. A ver, ¿no se supone que tu casa es un lugar santo y no hasta pones ahí en la pared, mi casa y yo serviremos a Jehová? Y permites cosas. ¿Sí o no? Se ha rebajado el cristianismo. ¿Sí? Ahí era para que de repente, no, mijito, ¿sabes qué? Aquí no me vengas con eso, así que te me vas. Si tú quieres vivir tu vida así, de la puerta para allá, porque mi casa es un hogar santo. Ay, papá, fui tu cristianismo. Sí, no me importa. Sí, soy cristiano, porque amo más a Dios. ¿Sí? Ay, no nos deja tomar, ay, no nos deja hacer nada, váyase para allá. Ay, sí, muy cristianos. Pues sí, somos cristianos. Pues ya no te vamos a hablar, no me importa, no me hables. ¿Sí? ¿A quién prefieres tú? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Verdad? Entonces vemos pues cómo se ha rebajado el cristianismo, mis hermanos. Fíjense, Jesús dijo al respecto algo muy importante acerca de ser verdaderos discípulos de Él. En Juan 15, si gustas acompañarme, en Juan 15, versículo 16. Juan 15, 16, dijo Jesús, vean, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Bueno, esto que Jesús está declarando aquí ¿a quiénes se lo está diciendo? ¿A quiénes? A sus discípulos.
se los dice en una forma para que ellos no llegaran a pensar que estaban entrando de una manera muy exclusiva en los planes de Dios, es decir, así como que para ver, tranquilo, no te creas mucho, no porque eres mi discípulo, estás conmigo y estás viendo todas esas cosas, piensas que ya eres exclusivo, VIP, acá, no, tranquilo, ¿sí? Jesús lo que les está aclarando a sus discípulos es de que este llamado que él les está haciendo, ¿sí? Es un privilegio, para que entiendan que la posición que ellos tienen es privilegiada y que es con un propósito. ¿Cuál propósito? ¿Sí? Llevar fruto. Por eso le dice, yo los elegí, ¿sí? Yo los escogí, yo los prefiero a ustedes y los he escogido como mis discípulos porque he visto en su corazón disposición para aprender, para seguirme, para estar conmigo y para servirme. ¿Sí? Yo los elegí, no para hacerlos millonarios, ¿o sí? ¿Para eso nos eligió Jesús? ¿Para hacernos millonarios? No. Dice Jesús, no los elegí ni para placer y orgullo de ustedes mismos. No, sino que Cristo eligió, destinó a sus discípulos para servir, para que vayáis y llevéis fruto, ¿sí? Para que declaren y anuncien el mensaje del Evangelio, para que vayan y prediquen y formen discípulos, alumnos de Jesús. ¿Sí me explico? Ese es el propósito, mis hermanos. ¿Sí? Para eso te llamó el Señor. Ya si Él te bendice, pues es otra cosa. Entonces, este es el propósito, mis hermanos, por el cual Él nos llamó. Y nos llamó con alegría, porque Él vio en nuestro corazón disposición. ¿Tienes disposición? ¿Realmente tienes un corazón dispuesto para caminar y seguir las pisadas de Jesús, para hacer su voluntad? Entonces no defraudemos a nuestro Maestro, no deshonremos al que dio su vida por nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces alguien podrá preguntarse ahorita, entonces, ¿cómo sé que realmente soy un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo sé que realmente estoy siguiendo sus pisadas, hermano? Bueno, pues ahí te va. Un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, ama a Dios. Ama a Dios. Una de las pruebas más contundentes e indiscutibles que una persona ha nacido de nuevo y que lleva una vida espiritual sana es el amor a Dios. ¿Sí? Y el amor a Dios incluye algunas cosas. El amor a Dios incluye convicción de que Él es soberano. ¿Sí? O sea, debes estar convencido de que Dios es soberano. Tienes que tener contentamiento de que Él te ha declarado o te ha manifestado su naturaleza. ¿Sí? Y tienes que estar satisfecho, es decir, tienes que estar satisfecho con lo que Dios es. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, no permite el pecado, lo aborrece, etc. ¿Sí me explicó? Tienes que tener contentamiento de saber que Dios, conoces de Dios toda su naturaleza, ¿sí? No nada más, ay, pues Dios es amor, ay, no, a mí no me gusta que Dios sea amor y que Dios sea bondadoso, no. Dios también es justo y aborrece el pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que tener contentamiento. El amor a Dios también incluye un interés por todos sus asuntos. Repito, si tú amas a Dios, tienes que tener interés por todos los asuntos de Dios. ¿Sí? No por unos cuantos, por todos. El amor a Dios también incluye gratitud, ser agradecidos por las bendiciones o los beneficios recibidos por Él. ¿Sí? Esto es el amor a Dios. ¿Sí? Esto es lo que incluye el amor a Dios. Ahora, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento, mis hermanos? Que dice en Lucas 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Entonces, si tú no tienes amor a Dios, ¿sí? ¿Cómo vas a poder amar a las demás personas? Si tú no amas a Dios con todo tu corazón y no tienes el amor de Dios en tu corazón, ¿sí? Va a ser muy difícil que tú le puedas manifestar las características de tu maestro a los demás. ¿Sí me explicó? Entonces, el amor es indispensable, es fundamental. El amor es uno de los rasgos más característicos de un verdadero creyente. ¿Sí? El amor más profundo, ¿sí? De los sentimientos de un corazón realmente regenerado es un intenso amor a Dios. ¿Sí? Esa es la mayor prueba. Ahora, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano,
es consciente, reconoce y se arrepiente de sus pecados, ¿sí? El arrepentimiento, mis hermanos, también es parte esencial de un verdadero cristiano, ¿sí? Si amamos a Dios, ¿verdad? Como acabamos de decir, si tienes el amor de Dios y amas a Dios realmente con todo tu ser, vas a tener la convicción de arrepentirte por tus pecados. ¿Se me explicó? Un corazón renovado por el Espíritu Santo, mis hermanos, no puede pensar, ¿sí?, en el pecado sin quedar contrito, sin quedar acongojado, afligido. No puede. O sea, no puede ser, ¿sí?, sin tener realmente un profundo dolor porque pecaste contra Dios. Si tú naciste de nuevo y realmente el Señor, el Espíritu Santo te ha regenerado, ¿sí?, si tú pecas, no puedes vivir como si nada. Te duele el pecado. Por ejemplo, en el Salmo 51, ¿sí?, lo hemos leído. Vean, ¿qué dice? Versículos del 1 al 4, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. ¿Ven? ¿Qué nos está enseñando David aquí acerca del pecado y del arrepentimiento? Que un verdadero arrepentimiento consiste en aborrecer el pecado como ofensa a Dios, ¿sí? Que también debemos de aborrecernos a nosotros mismos a causa del pecado. Y otra cosa que nos enseña es a esforzarnos decididamente por un cambio de vida. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocer cuando pecamos. ¿Sí? Tenemos que reconocerlo, no pasa nada. Seguimos pecando, ¿sí o no? ¿Sí? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también la Biblia dice que si tratamos de que el que oculta sus pecados no prosperará, es decir, no avanzará, no crecerá, no va a madurar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces debemos, mis hermanos, si tú amas a Dios, si realmente está el amor de Dios en tu corazón, ¿sí?, tienes que tener la convicción de arrepentimiento sincero, ¿sí? El pecado te duele, ¿sí? Te duele, te arrepientes, te sientes mal, te sientes vil, ¿sí? Y ahí es cuando realmente debes de buscar ese perdón de Dios. Otro, el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero cristiano, es humilde. ¿Qué es la humildad, mis hermanos? La humildad en la Biblia es tener y mantener una idea, un concepto correcto de nosotros mismos y de nuestro carácter. Eso es la humildad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Sí? ¿Cómo es el corazón del hombre? Malo. Engañoso, perverso, más que cualquier otra cosa. Y dentro de este engaño del corazón, mis hermanos, el engaño del corazón nos puede provocar orgullo. Y el orgullo en los hombres provoca ocultar, disfrazar ciertos rasgos viles, malos, contaminados de nuestro carácter. Por ejemplo, o sea, habrá quien a lo mejor te diga, oye, ya no seas tan gruñón. ¿Yo gruñón? Yo no soy gruñón. No, tú estás mal, yo soy normal, estoy bien. No, de todo gritas. No, estás mal, yo no. Sí, oye, ya no seas tan mentiroso. Sí. Ay, yo no soy tan mentiroso. O sea, lo que pasa es de que comunico las cosas, soy honesto y hablo con la verdad. ¿Cuál? Ya no seas chismoso. ¿Sí me explico? A veces ese engaño en nuestro corazón nos provoca un orgullo en nosotros que nos hace ocultar, que se oculten o se disfracen ciertas características contaminadas, malas en nuestro carácter, mis hermanos. Sin embargo, un verdadero cristiano debe demostrar siempre humildad. Y esta humildad, mis hermanos, tendrá una expresión en una conducta apacible, tranquila, en mansedumbre, ¿verdad? En sumisión y obediencia. ¿Sí? Tu carácter debe estar, tranquilo, ¿sí? Tienes que ser humilde. Sí, Señor, tu palabra dice que que los mentirosos, que no debo ser chismoso. Sí, Padre, voy a esforzarme por ya
no ser tan chismoso. Voy a esforzarme por ya no robar. Voy a esforzarme por ya no hacer esto o lo otro. ¿Qué dice Filipenses 2:3? No hagan nada por orgullo o solamente por pelear. Al contrario, dice, hagan todo con humildad y vean o consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser humildes, mis hermanos. Mantén una idea y un concepto correcto de ti mismo, porque si lo mantienes así, eso va a hacer que realmente tú reconozcas que dependes de Dios. ¿Sí? Otro, ya vamos a acabar. El verdadero discípulo de Cristo, el verdadero alumno de Jesús, el verdadero cristiano, se niega a sí mismo. Este está bueno, está buenísimo. ¿Sí? La negación a sí mismo, mis hermanos, también constituye una de las pruebas más contundentes de que una persona realmente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la negación a sí mismo, mis hermanos, es el estar dispuesto a dejar a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. Repito, la negación a sí mismo consiste en estar dispuesto en hacer a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. Y si Dios te escogió como su discípulo es porque estás dispuesto, es porque hay disposición en tu corazón para hacer a un lado todo aquello que estorba, todo aquello que no es bueno ante los ojos de Dios. Eso es todo, todo. ¿Sí? Ahora, que no se malentienda, mis hermanos, no significa que te debes de despreocupar por ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, nuestra naturaleza, por así que, pues por su naturaleza, naturalmente, pues busca su felicidad y no su desdicha. ¿Sí me explico? ¿A quién le gusta vivir desdichado, infeliz, en problemas, en contiendas? A nadie. Todos queremos ser felices. ¿Por qué? Porque es algo natural en nosotros. Ahora, sabemos pues que Dios no está peleado con las riquezas, ¿sí? O sea, no se trata de que no te esfuerces, que no le eches ganas para mejorar tu condición de vida, para hacer tu propio negocio, para crecer y mejorar. No, no se trata de eso. Simplemente, mis hermanos, es de que todos esos planes, todas esas ideas, todos esos deseos, esos anhelos, mis hermanos, ¿sí? No deben de agobiarte de una manera egoísta. ¿Sí me explico? O sea, está bien que le eches ganas y que mejores. Todos queremos. Para eso trabajamos, para eso estudiamos, ¿sí? Para buscar una mejor condición de vida. Pero que esos deseos, mis hermanos, de verdad no agobien, ¿sí? No agobien tu relación con Cristo, tu naturaleza como hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, la negación a sí mismo, mis hermanos, es todo lo contrario del egoísmo burdo. ¿Por qué? Porque el egoísmo solamente consiste en el yo, el hacer del yo el centro de toda la vida. Yo, nada más yo y después yo. Entonces, Jesús, mis hermanos, no vino a buscar su propia gloria, ¿o sí? Jesús no vino a agradarse a sí mismo. ¿Vino a agradar a quién? Al Padre que lo envió. Vino a buscar la gloria, darle gloria al Padre que fue quien lo envió. Entonces debemos de aprender de Él, ¿no se supone? Entonces no debemos de buscar nuestra propia gloria, ni vivir solamente para satisfacer nuestros deseos. Debemos de vivir para Cristo, para Jesús. La Biblia nos exhorta y nos enseña mucho, mis hermanos, a no vivir para nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que la marca de un verdadero creyente es el amor, ¿sí? Pero un amor, ¿sí?, que implica la negación del yo. En 1 Corintios 13:5, ¿qué dice? El amor no busca lo suyo. ¿Ven? El amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso ni soberbio. ¿Sí? Eso es algo que va centrado fuera del egoísmo. ¿Sí? El amor no busca lo suyo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 16:24? Ahí vamos. Vamos a Mateo 16:24. ¿Lo tienen? Vean lo que dijo Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A ver,
¿Qué significa esto que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a sus alumnos, a los que quieren seguirlo? Dice Jesús, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere seguir mis pisadas, niéguese a sí mismo. Es decir, ya deja de hacer tu voluntad. Ya deja de vivir como tú quieres. Ya deja de hacer tu voluntad. ¿Sí? Y toma tu cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Crucificar tu ego, tu orgullo, tus sueños egoístas. ¿Sí? Si alguno quiere seguirme, ser mi alumno y seguirme, deje de hacer su voluntad, crucifica tu ego, tus deseos y tu orgullo egoísta y sígueme, obedéceme, hazme caso, escúchame. Eso es lo que Jesús está diciendo, mis hermanos. Entonces, considera lo siguiente. Cuanto más nos olvidemos de nosotros mismos por buscar un enfoque a la gloria de Dios, mayor progreso espiritual tendremos. ¿Sí? Pero por el contrario, cuanto más andemos en busca de ciertos intereses específicos, personales y egoístas, en lugar de buscar la gloria de Dios, más inclinación tendremos a buscar o a caer o a perseguir cosas que Dios va a destruir. ¿Sí? Que tarde o temprano se van a acabar. ¿Sí? Entonces, mi hermano, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí?, de estas enseñanzas. ¿Sí? Que descubramos si estamos gozando de una vida espiritual sana, correcta y agradable a Dios. Yo de verdad espero que cada uno de nosotros tome un tiempo y ponga atención a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos ha revelado pruebas como estas que acabamos de ver, que son sencillas y que todos podemos entender y que todos podemos usar para poder darnos cuenta de nuestro estado espiritual. ¿Sí? Y déjame decirte una cosa, mi hermano. Un día nosotros seremos examinados con dichas pruebas y seremos juzgados de acuerdo a ellas. Y Dios no va a cambiar. ¿Sí? Dios no va a cambiar. Dios no va a dejar de usar sus estatutos y sus mandamientos. Por eso considera, mi hermano, ¿sí?, ¿cómo estás? ¿Sí? Reflexiona, piensa, medita. ¿Sí? Ahorita que todavía hay tiempo. Porque un error, una falla, una equivocación sin remedio puede de verdad tener consecuencias para toda la eternidad. ¿Sí? Así que, mi hermano, ¿sí?, vamos a enfocarnos, vamos a prepararnos, vamos a corregir si es necesario, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a corregirnos nuestros caminos y vamos a orar, ¿sí?, como lo que dice en Jeremías 2:13. Yo con esto ya los dejo, hermanos, este versículo. Jeremías 2:13, ¿qué dice? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fíjate nada más, dos males ha hecho mi pueblo. Dejar a Jehová, fuente de agua viva, abandonarlo, por irse en busca de otras cosas y cavar sus propias cisternas rotas. Esos son tus medios, lo que tú haces para salir adelante, tus métodos, ¿sí?, tu sabiduría, tu inteligencia, tus fuerzas, cómo llevas tu vida. ¿Sí? Entonces meditemos, mis hermanos, ¿sí?, en lo que hemos ido aprendiendo a través de esta serie, ¿sí?, y oremos con las mismas palabras del salmista, del Salmo 39. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por redarguirnos. Te pido, Padre, que nos corrijas. Que realmente nosotros tengamos un corazón humilde para reconocer nuestra maldad, para reconocer nuestros pecados, para reconocer, Señor, si nuestras vidas como cristianos no van de acuerdo a tus mandamientos y tus estatutos. Te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestras maldades. Perdónanos, Señor, si hemos degradado este honor, Señor, que tú nos has dado de ser hijos tuyos, de ser discípulos tuyos. Perdónanos, Señor, si hemos
deshonrado tu nombre también con nuestra manera de vivir. Perdónanos, Padre, si hemos caído en el engaño de nuestro corazón, pensando que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad, Señor, te estamos ofendiendo. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos discípulos tuyos, verdaderos alumnos. Porque, Señor, si estamos aquí, es porque tú nos has encontrado, es porque tú nos has llamado, porque tú nos escogiste con alegría en tu corazón, porque viste en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, que hay disposición. Disposición para seguirte, para servirte, para aprender, para crecer. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos ilumines el entendimiento, Señor, para poder ser como los hermanos que se establecieron en Antioquía. Para que cuando la gente que nos rodea realmente se burle, queremos que se burlen de nosotros. Queremos que nos ofendan por ser cristianos, porque realmente demostramos el carácter de nuestro Maestro, porque realmente reflejamos el amor de Dios hacia los demás, porque realmente ven en nosotros a alguien diferente al mundo. Que nos insulten todo lo que quieran, pero que sea realmente porque estamos viviendo un cristianismo serio, fiel, leal a ti, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a sembrar la semilla del reino. Ayúdanos a seguir predicando el Evangelio, a no tener miedo. Manténnos nuestra fe, Señor, que no falte aún en peligro de muerte. Y que aún si estamos en peligro de muerte, levantemos el estandarte y digamos: Dios es mi Salvador, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y así como tú moriste por nosotros, Señor, nosotros ofrecemos nuestra vida por amor a tu nombre. Que no tengamos miedo, Señor, sino que sigamos adelante siempre creciendo en la fe. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.